Bar TV Podcast es presentado por Cámbialo ya, simplifica tu mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Bar TV Podcast, en este caso con unos invitados muy especiales, como lo son la profesora Pamela Conti, actual seleccionadora de la selección femenina de fútbol, y su asistente técnico, el profesor Vincenzo Conti, que vamos a tener el placer de tener acá en esta conversación de fútbol. Y nada, para arrancar, profe, como le decía tras cámara, agradecerle estos minutos que nos va a brindar para poder conversar y conocerlo un poco más y conocer sus intenciones al frente de la selección. Y quería preguntar, para arrancar, como es normal en los invitados que tenemos, es del cómo está en estos momentos de la pandemia. Sé que en Italia, ya está en Italia, luego de pasar varias semanas en Venezuela, concentrada, digamos, metida en un hotel, ya puede estar en su país, pero quiero saber cómo anda con eso. Bueno, sinceramente, mucho más tranquila en casa, simplemente porque estoy con la familia, los sobrinos, ¿sabes? Es diferente que estar sola en un hotel. Claro. Y eso Pero solo que... Dime, dime. me imagino que eso le afectó un poco, ¿no? El estar en Venezuela alejado en todo este problema. Sí, claro, a nivel mental sufrí mucho, fue un poco pesado porque estaba sola, pero tuve la fuerza para entrenar, estar sola. Ha sido complicado, pero siempre agradezco la federación, todo, de verdad, mi cuerpo técnico, la jugadora, porque ha estado a mi lado todos los días siempre estaban ahí preguntándome qué tal me iba. Me ayudaron muchísimo. Así que agradezco de verdad todo, sobre todo a todos los venezolanos que se han portado muy bien conmigo. Profe, ya para arrancar, digamos, en materia y darle después el pase tanto a José como a Kevin, a ver, ha sido un inicio evidentemente difícil por este tema de la pandemia, porque no ha tenido la oportunidad de realizar la cantidad de módulos que quizás por ahí tenía planeado y todo. Pero ¿cómo ha hecho para, digamos, acortar este distanciamiento social con sus jugadoras? ¿Qué plan de trabajo les ha mandado? Si les ha mandado un plan de trabajo individual a cada uno o a cada una, perdón, y cómo ha sido esa conversación, mantener ese contacto con las jugadoras de la selección. Bueno, yo como mi asistente técnico, Vincenzo, Estrella, la preparadora física, estamos trabajando casi en conjunto todos los días con la jugadora. Aunque hay pandemia, siempre estamos ahí escribiendo, hablando con ellas, haciendo reuniones en Zoom. Y luego la profesora Estrella está en contacto con todos los preparadores físicos de cada una, donde han puesto un trabajo conjunto. Han trabajado con eso. Hay jugadoras que ahora mismo están buscando equipo, entonces está siguiendo un trabajo que le está haciendo la profesora Estrella. Y luego hay muchas jugadoras que tienen equipo, que ya trabajan con su preparador físico y a veces le ponemos algo más con el trabajo de la profesora Estrella. Y nosotros estamos trabajando más a nivel como psicológico de las jugadoras, que es importante, porque sin jugar van a está sufriendo mucho, Claro. le falta mucho, lo extraña mucho el fútbol y ahora ojalá pronto se pueda volver. Profe, un gusto por acá, un placer Igualmente. saludarla. Justamente sobre eso le quería preguntar. Es distinto manejar el tema físico a manejar el tema psicológico. Y en este caso, luego de una pandemia mundial, nos gustaría saber exactamente cómo se está trabajando el tema psicológico con las muchachas. ¿Tienen cualquier cantidad de tiempo encerradas en casa, realizando la cuarentena? ¿Se tiene previsto prontamente ir a jugar a Europa, un lugar en donde nada, sabemos los estragos que ha hecho el tema del coronavirus? ¿Qué situación en específico se está haciendo a nivel psicológico con los jugadores? Bueno, ahora la mayoría ya tiene la oportunidad de entrenar, de salir un poco más,
que la primera fase están casi todas a la segunda fase, entonces ya puede ir a un parque, o está Deina Castellano, que ya puede entrenar a nivel individual en un campo, en una cancha, porque el Atlético de Madrid le permite eso, ¿sabes? Ella a nivel mental ha mejorado mucho, que no es como la primera fase que todavía te tenía que acostumbrar a algo nuevo para todo el mundo, estar en casa cerrado. Luego estamos esperando que nos digan algo para ver si en septiembre, que hay una fecha FIFA, poder organizar un módulo que sea en Europa, simplemente porque ahora mismo la situación en Sudamérica está complicada. Si no, sería Venezuela el primer lugar donde queremos ir. Nosotros como selección nos gustaría hacer el primer módulo, a nosotros también como cuerpo técnico, para que la gente nos conozca, es sobre todo para que las selecciones vuelvan en su país, porque me parecen justo y normal, porque el país quiere sus jugadoras en su tierra. Claro. Profe, un gusto saludarle, espero que esté muy bien. Yo le quería consultar sobre qué notó de la futbolista venezolana, qué le motivó tomar esta decisión de agarrar la selección y cómo se sintió con lo que ha hecho en el poco tiempo de trabajo presencial que ha tenido con ellas, como es, por ejemplo, el módulo internacional que hicieron en Italia. Sabes, cuando me dijeron de venir a Venezuela fue un poco complicado por la situación del país, ¿sabes? Porque hay gente que te dice no vayas, porque hay esto, hay otro. Y entonces, el primer impacto dije, bueno, yo quiero ir porque era como un reto. Y luego, saber que la selección de Venezuela nunca llega a un mundial, para mí era un sueño, como podemos hacer historia. Yo desde el primer día lo creí y yo sé que lo vamos a lograr, porque yo confío en mis jugadoras, porque tenemos calidad, tenemos talento y desde cuando yo las conozco he visto un cambio en la mentalidad de las jugadoras. Y ella misma lo están aceptando, ella misma ya se están dando cuenta que quieren ser profesionales, que sabemos que para llegar a un mundial tener solo talento no es suficiente, necesitamos mucho más. Creo que Vincenzo, yo, todo mi cuerpo técnico que está trabajando ahora mismo, le podemos dar lo que necesita. Profe, más allá de no haber tenido la cantidad de trabajo presencial que se quisiera a estas alturas, ¿con qué, y además viendo ya el plantel con el que cuenta, el universo de jugadoras con el que cuenta Pamela Conti en la selección nacional, ¿con qué esquema quisiera empezar a probar, digamos? A ver, porque hay varios estilos de juego, hay varios entrenadores que quizás adaptan su estilo en cuanto al rival que tienen enfrente, hay otros que se la juegan siempre con un mismo esquema porque es donde puede sacar el máximo provecho a sus jugadoras. Pero si hoy por hoy se le pregunta a Pamela Conti, ya después de conocer al plantel de la selección o el universo de jugadoras, ¿cuál es el esquema que más le gustaría implementar, por lo menos de entrada, el primero que quisiera probar? Mira, cuando llegamos, nosotras fuimos a ver a las jugadoras que teníamos, siempre estamos viendo que va a jugar. El nuestro es un 4-2-3-1 y empecemos así porque no quisimos cambiar ya el módulo que tenía la selección anterior, que antes de llegar a nosotros, porque era un cambio tan radical y no teníamos tanto tiempo. Y luego viendo las jugadoras, creo que es el módulo más adapto para una selección, pero seguramente van a aprender más el sistema de juego. Ahora mismo estamos con el 4-2-3-1 porque ya lo conocen y hemos tenido solo 2 módulos, muy poco tiempo, también porque todas las jugadoras que vienen nuevas se tienen que adaptar al nuevo sistema de juego, aunque sea un 4-2-3-1 que tenían antes, no es lo mismo de cómo lo estamos actuando nosotros. Entonces ahí necesitamos tiempo. Profe, a ver,
Es innegable el talento de la futbolista venezolana. Tenemos los ejemplos más clásicos de Ine Castellanos, Oriana Altuve, Dani Oscar Rodríguez, por nombrar a tres de todas las que existen. Sin embargo, no se ha logrado establecer una selección, vamos a llamarlo así, estable, que logre la clasificación a un mundial. Cuando usted llegó a la selección, ¿qué vio en específico que piensa que hay que mejorar directamente en la jugadora venezolana, bien sea a nivel de selección o bien sea individualmente? ¿Qué cree usted que hay que mejorar directamente? Mire, yo antes de contestar a esta pregunta, no quiero que hay como que podéis pensar mal de lo que estoy diciendo, porque antes había un entrenador y no quiero hablar de lo que había antes, porque no conozco cómo trabajaba, le respeto a mi colega, es un entrenador que ha tenido resultados, pero nuestra manera de ver el fútbol es completamente diferente a lo que están acostumbradas. Y hemos visto que hay mucha falta en muchísimas cosas por nuestra manera de ver el fútbol. Que no estoy diciendo que los demás es malo, ¿eh? Claro. Simplemente es diferente. Entonces, para nosotros, lo que hemos visto mucho talento, pero falta saber jugar a fútbol. Y esto necesitamos tiempo. Es que no estamos seguros que vamos a lograr el mundial, ¿sabes? Pero podemos decir al 100% que cuando acabaremos los 4 años, nuestras jugadoras saben jugar a fútbol, por lo menos como queremos nosotras, que conocen los conceptos de juego, que es algo que le falta, porque es un equipo muy completo, muy bueno individualmente, pero en el conjunto todavía le falta mucho. No digo poco, le falta mucho, de verdad. Profe, usted habla del trabajo del fútbol venezolano femenino. La jugadora venezolana, ya que hay muchas ahora en torneos europeos, ¿se adapta a la metodología europea o usted tuvo que hacer algún cambio y adaptarse a algo también a la cultura sudamericana, la metodología sudamericana? Y también preguntarle, ¿qué le pidió la federación para estos 4 años? Usted está diciendo que sueña con ir al Mundial, pero también si la federación le dijo que hay un plan a largo plazo de masificar y asentar el fútbol femenino en el país. Bueno, la primera es que nosotros dejamos la libertad de expresión futbolística. Yo no puedo llegar en un equipo y decirle a Dena o a Castellanos o a Oriana Altuve, tú tienes que hacer lo que yo diga, porque son jugadoras que son suramericanas y tienen este espíritu libre, que tiene que jugar como ella sabe, pero al mismo tiempo saben que necesitamos equilibrio, necesitamos saber que somos un equipo y que cada una tiene que tener sus ideas claras, lo que estamos intentando enseñarles. Y no pueden hacer como les da la gana, ¿entiendes? Nosotros estamos intentando usar una metodología española porque yo crecí a nivel futbolístico como entrenador en España y Vincenzo es un entrenador italiano donde ha crecido con la escuela italiana. Entonces estamos poniendo las dos escuelas juntas para poder enseñarle a las jugadoras donde podemos jugar con el tiki-taka como en España, pero al mismo tiempo defender como los italianos. Claro. Profe, si bien, a ver, no sé que No, no tengo quiere... que, creo... La Sí, segunda, claro, la lo de la segunda. federación, cierto. el tema federativo, ¿qué le Claro. pidieron? Sí. No, la federación es normal que ellos han invertido sobre mí, sobre mi cuerpo técnico, una entrenadora extranjera que no sea venezolana, para conseguir la calificación al mundial. Eso es lo que más pide, creo que es normal para una federación que nunca ha llegado a un mundial. Sobre todo me pidió de trabajar con
la sub-20 para que crezcan como nosotras queramos. Profe, pero allí, perdón, Arián, pero allí no le pidieron metas a corto plazo o las metas se las Es está que no poniendo hay. usted misma. No, es que no hay. Nosotras esperamos en el 2022 el Suramericano, la Copa América para la calificación. Desde ahora, de 2020 a 2022, lo único que me puede pedir es que yo estoy pidiendo son amistosos con el equipo de Sudamérica para que yo conozca los equipos. Estoy viendo partidos de 2018, pero hay muchas jugadoras que ya no están, que han cambiado de entrenador, entonces cambian muchas cosas. Claro. Y en cuanto a lo que vio de la realidad club en Venezuela, sabemos que el torneo carece mucho en cuanto al fútbol femenino. ¿Usted tiene algo por aportar al fútbol venezolano que diga, mira, Venezuela es una tierra donde vamos a ir a ver a las jugadoras porque lo tienen todo? ¿Qué él cree que le hace falta a la competición venezolana? Es que yo fui en marzo porque empezaba la liga, quería conocer la liga venezolana porque todavía no la conozco. Y entonces luego pasó esto de COVID-19 y se cerró todo, pero ojalá que podamos volver a la normalidad lo antes posible, que yo pueda volver a Venezuela y ver cómo están las cosas, porque simplemente no las conozco, no puedo opinar sobre algo que no conozco. Profe, yo quiero ahora tocar el tema, perdón, del estilo de juego. Bien mencionó que no podía opinar del proceso anterior al suyo. Asumo que habla también del profesor José Catoya, de Kenneth Ceremeta en su momento, que si bien Ceremeta consiguió a nivel de resultado cosas positivas, quizás el estilo no terminaba de enamorar o de gustar. En mi opinión, era así. Y me voy a extender un poquito en la pregunta para ponerle en contexto a usted. Yo recuerdo, por lo menos al Caracas Fútbol Club del año 2012, del año 2013, en Copa Libertadores, que me tocó, Copa Libertadores femenina, que me tocó ir a cubrirla con la institución, con el Caracas. Y en esos equipos, el profesor Enzo Tropiano logró, a medida de los refuerzos también que se toman para esa competición, conformar un equipo donde estaba Lisbeth Castro, Yaribel Ulacio, María Alba Zambrano, Isaura Viso, Oriana Altuve, Lisbeth Bandres, un montón de jugadoras que, además de tener una técnica muy buena, son súper talentosas y súper aplicadas. Y tenía un sistema de juego ofensivo que le gustaba proponer, ordenadas también en la parte defensiva. Y luego esas mismas jugadoras que estaban en el universo de la selección, cuando iban a la selección nacional, que en ese momento dirigía Ceremeta, se perdía como que ese engranaje que había a nivel de clubes, o por lo menos a nivel de Copa Libertadores con el Caracas. Era más pelotazo largo, buscar a Deina en la punta, ¿no? Hacer transiciones más verticales y menos pases entre líneas, etc. Cuando le preguntan, ya poniéndole en ese contexto, porque hablamos de la mayoría de las jugadoras que están hoy en la selección nacional, porque se mantienen, Lisbeth Castro, Oriana, etc. ¿Cuál sería, si pudiera definirse, el estilo de Pamela Conti? Ya nos dijo que era de escuela española, Vincenzo de escuela italiana, pero si pudiera calificar el estilo de juego que le gusta a usted, ¿cuál sería? Bueno, lo que me gusta a mí, me gusta mucho poder jugar, tener la pelota que mandamos nosotras porque somos buenas, pero al mismo tiempo buscar en la profundidad lo antes posible, porque en nuestra cabeza se gana el partido se gana metiendo goles. Ok, bien. Simple, No, buenísimo. Buenísimo. Yo soy así. Claro. Soy muy simple, porque para mí el fútbol es muy simple. Es que el fútbol está inventado, ya lo demás Nosotros, como siempre, yo hablo siempre con Vincenzo porque somos hermanos, ahora porque él está en Terni, cerca de Roma, pero estamos todos los días hablando y hemos escuchado muchísimas reuniones, todo lo que ha pasado, toda la pandemia, porque todos se han puesto a hablar sobre el fútbol y nosotros dijimos siempre lo mismo. El fútbol no tienes que inventar nada. Ya está todo inventado, es así. Es cuestión de Profe, aplicar. una duda que siempre surge, visto desde los inicios del fútbol femenino,
es directamente la posición de las arqueras o las porteras con respecto al nivel que muestran. ¿Cómo ve directamente a las que están convocadas, a Jessica, Lisbeth y Ney Luisa, con respecto a quizás a lo mejor las arqueras de otros países? ¿Siente que el nivel de la arquera venezolana está a la par de estas de otros países o todavía estamos muy retrasados en ese aspecto y hay que trabajar? No, muy retrasada no, seguramente tenemos que trabajar, pero siempre eso es lo mismo, porque si ahora mismo está en Nay Luisa, que está trabajando en Europa, y cuando tú la ves que es diferente, es ya una jugadora casi completa, que tiene 20 años, 19 años. Y hablamos de Castro, hablamos de Jessica, y le cuesta un poco más. No porque en Sudamérica se trabaja mal, simplemente se trabaja de manera diferente. En Luisa con los pies ha mejorado mucho, a mí me gusta mucho tener una portera que juegue con los pies, y en Luisa ahora mismo lo está haciendo muy bien. Bueno, y tiene dos, por lo menos Liz de Castro también es muy buena con los pies, o Sí, va, sí, por lo sí. menos lo recuerdo. No. Las tres que yo he llamado hasta ahora para mí son las mejores que están. O si no, no las llamaría, ¿sabes? Claro. Para mí las que están en este momento con la selección, para mí son las mejores, yo. Profe, tiene ahora una base de selección que ha estado en 3 mundiales, 2 sub-17, como es Trinidad y Tobago 2010 y Jordania 2016, y también sub-20 Papúa Nueva Guinea en la categoría sub-20, como lo dije anteriormente. ¿Con qué universo usted cuenta de elegibilidad en la selección? ¿Cuántas jugadoras posee en mente? Un informe de lo que tiene el fútbol venezolano de anteriores convocatorias, sudamericanos, Copa América. Y hablando de eso, ¿hay nivel actualmente en base al continente sudamericano para en esa Copa América que usted mencionaba anteriormente clasificar al Mundial? ¿Cómo se ve posicionada Venezuela hoy en el continente? Mira, nosotros estamos haciendo un seguimiento sobre 25 jugadoras y tenemos ya una base importante donde ya hay jugadoras que hacen la diferencia y tienen que estar. Pero lo más importante que nosotros estamos intentando es que vamos a lograr es formar un grupo, saber que ellas son las que van a estar, porque en nuestro trabajo no podemos que en cada módulo cambiar 5 o 6 jugadoras, porque si no, nunca vamos a crecer como equipo. Esto es importante. Es normal, las puertas están abiertas todas, como siempre he dicho, pero está claro que una base la tenemos que tener, ya la tenemos. La segunda, yo creo que Venezuela, a nivel individual, puede decir mucho en una calificación. A nivel colectivo, ahora mismo, como dije antes, tenemos que trabajar. Y ojalá en septiembre podamos volver a trabajar y empezar en nuestra manera de entender el juego para que ellas lo entiendan bien como queramos nosotras, que no es fácil, ¿eh? Ahondando en esa pregunta, hace pocos días Brasil anunció que retira su candidatura para organizar el próximo Mundial de Fútbol Femenino. ¿Le sorprende esta noticia en base a que Brasil es una potencia mundial y que ahora es un cupo más que se tiene que pelear en el continente? Bueno, yo creo que se ha retirado por el problema de COVID-19. Por lo menos imagino, no lo sé. Sí, por eso mismo fue. Por eso mismo. Entonces ahí yo no puedo meter boca. Si sabemos que si queremos llegar al Mundial, tenemos que ganar los partidos. Que sea uno menos, que sea uno más. Profe, O sea, contra Brasil o contra el Perú, igual. Siempre 3 puntos son. claro. Profe, hablando un poco ahora bueno, retomando un poco lo que le pregunté al comienzo del esquema, que me ha dicho el 4-2-3-1,
¿En qué posición cree que hay más carencia hoy por hoy? Porque, a ver, uno ve la parte del mediocampo, está bastante nutrido, la parte de atacantes también hay jugadoras muy interesantes, pero si tuviera que mencionar alguna posición donde tenga carencias hoy la selección, ¿cuál sería? Bueno, has Digo porque mencionado tú. ¿Ah? Has mencionado tú, porque si hablamos de jugadoras individuales, está claro que teniendo Deina y Oriana en ataque, en mediocampo tienes a Daniuska, a Kika, a Gaby, a Michelle, Villamizar. Lo único que te digo a nivel defensivo, pero te digo que no es así, porque aquí tenemos el otro profesor que a nivel defensivo está enseñando mucho. Claro, pero digo, si tiene tantas opciones a nivel defensivo como en el mediocampo o en la delantera, no creo, ¿no? No, normal, tengo muchas opciones en mediocampo, en delanteras. Eso Claro, sí, en pero defensa en defensa tengo está un poco más carencias, sí. corto, claro. Eso es lo Sí, que quería decir. sí, la manta la tengo más corta. Sí, de hecho me permito tomar esa pregunta de Adrián, profe, porque hemos visto que se está llevando, que está convocando a una jugadora Angulo. sub-17, Angulo, a Gabriel Angulo en la posición del lateral izquierdo. Entonces, yo supongo que por ahí, corrígeme, Adrián, viene más o menos los tiros, ¿no? Sí, Si, sí, si me está, imagino Sí, está que sí. apostando, claro. está apostando por la progresión de Gabriela, o básicamente es una carencia que tiene y por eso se la está llevando. Los dos, los dos. Pero te No. digo, mira, si tú coges una jugadora de 30 años y le quieres enseñar nuestra manera de jugar, llega al mundial y que tiene 33. Si tiene 28, llega al mundial y que tiene 31. Vale que tenga más experiencia, pero le va a costar mucho más que tener una jugadora de 16 años o 17 que crezca con nosotros y cuando llega para la calificación mundial tenga 20. Pero ya tiene una idea bastante clara porque no conoce todavía otra manera de jugar. Entonces nosotros queremos enseñarle nuestra manera de jugar para que lo aprenda lo antes posible. Sobre todo porque yo creo que Angulo tiene toda la potencialidad, la calidad y el talento para poder estar con la selección. Ah, permítame la que va a hacer Kevin. Dame esta posibilidad. Profe, el caso de Ina Castellanos, a diferencia quizás a lo mejor de la selección venezolana de mayores, del masculino, en donde están, digámoslo así, todos más o menos parejitos, ¿no? Por ahí puede ser que destaque Salomón Rondón, Tomás Rincón, pero todos están más o menos parejos. Eh, yo creo que es por lo menos de la opinión pública que la estrella de la selección es Deina Castellanos. Ella es como la Messi de la selección de nosotros. Yo difiero, Entonces, con todo respeto, yo difiero. Para mí la crack es otra, pero ya es algo más personal, más subjetivo. en, claro. En ese caso, profe, ¿cómo piensa jugar con Deina? Su mentalidad es colocar a las 10 jugadoras jugando alrededor de Deina y que Deina esté libre y que haga su magia, vamos a llamarlo así, o básicamente está pensando en una selección, permítame el término, más total, en donde cada una tenga responsabilidades por igual y no haya una que destaque. Mire, Dena es una jugadora fundamental, casi indispensable para la selección. Pero como ahora te hago yo una pregunta, ¿vale? ¿Tú crees que Dena, si las 10 que faltan, podría jugar? No, absolutamente. Pregúntale a Argentina, con Messi. Entonces te he contestado. Es Claro. que Dena es indispensable, es importante, pero Dena necesita 10 jugadoras más. Entonces, ahí la tienes la respuesta. Para mí, es que todas son iguales. Como dije antes, si yo gano contra Brasil y pierdo contra Perú, siempre 3 puntos tengo. Claro.
Entonces ahí es igual. Profe, en Venezuela recientemente se inauguró el Centro Nacional de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, Evelio Hernández, en San Felipe de Yaracuy. ¿Qué le pareció? ¿Qué siente que el fútbol femenino tenga su Centro Nacional de Alto Rendimiento? ¿Y qué palabras tiene en cuanto a ese plan de desarrollo del fútbol femenino en el país en comparación al fútbol internacional? ¿Qué se siente de tener unas instalaciones top para solo el fútbol femenino? Bueno, es algo muy, muy importante para el crecimiento del fútbol femenino venezolano. Ahí la federación, la UEFA, creo que el apoyo de la FIFA hicieron algo espectacular. Eso porque están invirtiendo mucho dinero y saben que en futuro el fútbol femenino va a crecer mucho más, porque ya la niña quiere jugar. Ya no hay eso que yo no te llevo porque son todos hombres. No, ya eso se quitó, en Europa ya se quitó. Pronto, no sé si en Sudamérica sigue igual, pero ya la jugadora, hay muchas niñas que quieren ser de castellanos. Esto dice mucho. Sí, la ven como un ejemplo a seguir. Ya en el mundo, y Deina lo demostró cuando fue a los premios Puskás por su gol. Que se Sí, jodió también Ronaldo. Danushka. Claro, exacto. Claro. Y ya Deina es prácticamente una estrella mundial. Sí, claro. Sí, sí, sí. Por eso te digo, es importante que en un país como Venezuela, que ahora mismo que se habla solo de los problemas que tiene, se habla sobre todo de fútbol femenino. Profe, ahora quiero llevarla un poco más al plano personal. Ya hemos hablado bastante de la selección y para ir también a modo de cierre las últimas preguntas. Si tuviera algún referente en la dirección técnica, tanto masculino como femenino, ¿cuál sería? Y también quisiera saberlo del profesor Vincenzo, que sé que no habla muy bien el español, pero lo puede comentar y luego usted me lo traduce. Vale. ¿Cuáles son quizás por ahí los referentes, tanto masculinos como femeninos, de Pamela Conti y Vincenzo Conti? Mira, a mí me gustan dos, que uno es Guardiola, masculino, su Ok. manera, pero no solo su manera de jugar, su manera a nivel psicológico de cómo ve el fútbol y de cómo los jugadores siguen, porque tiene confianza en él. Esto para mí es importante. Y la segunda es Rita Guarino, de la Juventus. Fue mi ex compañera de equipo, de la selección, crecimos juntas y es una persona que ha entrenado también la sub-17 de Italia, una persona donde yo he aprendido mucho. ¿Y del profe Vincenzo? Se le puede preguntar. Vincenzo, sì, le voglio preguntare. Vincenzo, quali sono i tuoi due allenatori preferiti, uno femminile e uno maschile? Allora, il maschile sicuramente Guardiola. Per Mirá, quello que che me tu sorprende. non Ha detto tanto per che è il sorpresa. non tanto per il discorso tecnico, tiki-taka, proprio per un discorso mentale. Praticamente per quello che hai detto tu, che è la cosa più bella. Lo que usted dijo, profe, ¿no? Prácticamente. Sí, sí. Que no estamos de acuerdo, lo juro. Idem per la Guarino. Es lo mismo Diciamo para la che Guarino. Okay. Creía que iba a decir por mí. Creo que vamos a pelear después de eso. No, pero me sorprendió porque por ahí, por lo menos más del profe Vincenzo, me esperaba que dijera, no sé, un Fabio Capello, ¿sabe? Pero por ahí se inclinó más al lado español. Pero Arrigo bien. Sacchi. Arrigo Sacchi, bien. Pensaban a quién de... Alegri, que el de dije, la Juve. no, es que yo lo odio, lo siento. No, lo odio. No, porque él entrenaba la Juve, yo soy del Inter. Profe, aquí tenemos ok. alguna rivalidad Bien. porque yo sigo al Milan desde chico. Ahí tenemos Yo soy rivalidad. del Inter. Vincenzo es de Milan, Vincenzo es de Milan. Vamos. Yo soy Tu sei del tutta Inter, la mia aunque vita. no lo Eso, crean, Kevin, aunque muy no lo bien. crean, pero yo soy del Inter. Fui en el 2008, vi Lazio Inter en el Olímpico de Roma. A mí me gusta la Juve. Menos mal que no era el Dale. 2005, porque ahí perdimos en la liga, vamos. Claro. A ver, profe, José. usted ha tenido la oportunidad de competir al más alto nivel cuando fue jugadora.
tuvo la oportunidad de ir a un par de Eurocopas, incluso jugó con las mejores jugadoras del mundo en ese momento. ¿Qué, qué tiene la jugadora venezolana según su criterio, profe, que la acerque a esos niveles top? El nivel venezolano individual, ¿cómo decirlo? La fisonomía de la jugadora venezolana y la mente y todo esto está como para ser comparable con jugadoras top a nivel mundial, obviando tal vez el caso de Ina Castellano. Sí, yo creo que hay algunas jugadoras que se acercan mucho por la calidad técnica y también por su fuerza física. Porque si yo hablamos de Michelle Romero, es una jugadora que para mí es completa, que tiene mucha fuerza física, tiene técnica, como para Villamizar, y luego podemos hablar de la calidad que tiene Oriana Altuve, la misma Deina que tiene fuerza física y muchísima técnica. Son jugadoras que se acercan mucho ahí y lo están demostrando. Lo demuestran cada vez que juegan en Europa. Pero está claro que a veces, ¿sabes? Cuando tú llegas de Estados Unidos o llegas de Alemania, todo el mundo piensa que son las mejores porque han ganado. Entonces, que llega de un país como Venezuela o de Italia sufre un poco más. Pero a nivel individual no creo que le falte mucho para llegar a ser top. Sí, de hecho, Megan Rapinoe hizo críticas directamente cuando Deina estuvo nominada al The Best, ¿no? Sí. Porque ella no era profesional en ese momento. Y por eso hablo de eso, pues porque el talento de Deina, individualmente hablando, es superlativo, hasta el punto que ni siquiera era profesional y estaba nominado a un premio como ese. Ya, por eso te digo que es difícil, porque Megan Rapinoe, tú juegas con 11, que son 11 fenómenos, y Deina tiene que jugar no sola, pero que no tiene 11 fenómenos. Entonces Claro. ella tiene que hacer el doble o si no el triple para poder ganar un partido. Sería fácil si Venezuela o Italia tendrían 2 millones de jugadoras. Es que no la tenemos. Claro. Entonces tenemos que en eso crecer. Pero Profe, es importante que yo diga que yo no cambiaría mis jugadoras con nadie. Profe, con el tema de las jugadoras con doble nacionalidad, sabemos que somos un país de migrantes, muchas jugadoras con nacionalidades europeas y también de otras latitudes del mundo. ¿Cómo está llevando este tema? Tenemos el caso reciente de Sonia O'Neil, que se unió a la selección luego de sacar su pasaporte venezolano. Y que en el mundo hay muchas jugadoras regadas que con su nacionalidad venezolana y se han visto casos, sobre todo en los Estados Unidos. Tiene una base de datos de todas las jugadoras con nacionalidad venezolana que nacieron en otro país, se ha comunicado con ellas. ¿Cómo está este tema? Sí, alguna gente, algún papá que me ha escrito, mi hija tiene pasaporte venezolano, me han enviado videos, currículum y todo eso. Pero ahora mismo, si no encuentro otra Dena Castellano o otra Oriana Altuve, ya tengo mi base. Profe, ¿Y ¿se ha visto buen animaría? nivel? ¿Ha visto buen nivel de estas personas que se le han acercado diciéndole, mira, yo cuento con ciudadanía venezolana también? No en el mismo nivel que yo tengo. No. Ok. Sí, porque hay Creo muchas que pueden veces ser buenas, pero con Vincenzo estamos mirando videos, con las que tenemos es suficiente. Te he dicho, si luego me sale otra como Sonia O'Neil, ojalá, bienvenida sea. Sí, se lo ¿Entiendes? preguntaba porque muchas veces se vive mucho, ¿no? De que ella está en el extranjero, que ella es de otra nacionalidad y con solo eso ya la queremos meter en la selección, ¿me explico? Entonces, No, para mí, nosotras miramos solo la parte técnica y la parte humana de una jugadora. A mí me da igual si viene, perdonad, que no es racismo, negra o amarillo, que se juega bien, que juegue.
Claro. Claro. Profe, hagamos una dinámica a ver si se atreve. Imagínense que se superó la pandemia, se hicieron los módulos, tienes a Sonia ya con su pasaporte, ya puede jugar para Venezuela. Amén, amén todo lo que estás diciendo. Sí, bueno, vamos a imaginarnos ese escenario que sería el mejor, ¿no? Ya con todas las jugadoras en plenitud física y, bueno, con Sonia resuelto el tema de sus papeles y con todas sus jugadoras en la convocatoria. ¿Podría armar un 11 hoy? Ojo, sin tener que denigrar a una Hasta un jugadora. 15. No, pero digo, 15. si tuviéramos que jugar, no sé, mañana un amistoso con quien sea, ¿cuál sería el 11 de Pamela Conte? No, no te lo puedo decir, pero... Claro que sí, profe, es una dinámica. No, no, Te aseguro no. que la jugadora no se va a molestar. No, no, que luego el marrón no me lo llevo yo. No, no. Pami, Dime. Pietro in porta. Ah, mira, estoy preparando de portero Pietro en la portería. Yo de delantera. Vincenzo lo pongo en mediocampo. Stato a sinistra. Mira, profe, ya para ir agradeciéndole, yo le quería contar una anécdota de la final de la Copa Libertadores de 2014, que enfrentó a San José Sport, San José Dos Campos, con el Caracas Fútbol Club en la Copa Libertadores en Brasil. Y en ese momento, bueno, en el equipo de Caracas había jugadoras que hoy están en su convocatoria, caso de Oriana, Marialba, Lisbe Castro, La Mona, María Eugenia Rodríguez también. Habían varias jugadoras que hoy están en la órbita de la selección. Y esa final la perdió Caracas, primera vez en la historia del fútbol femenino que un equipo venezolano llegaba a la final de una Copa Libertadores. Y de la forma en que lo hizo, ¿no? Pero se enfrentaron a nada más y nada menos que San José Dos Campos, que tenía a Formiga, a Cristiane, a Alessa o Alessandra, no recuerdo bien, que también era de la selección brasilera. Y se me escapa el nombre de la última, que venía de jugar en Europa. Y esa final quedó 5-1 a favor de San José, y luego, post partido, evidentemente, las chicas llorando, evidentemente era la primera final, querían ganar, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se había, digamos, pasado el guayabo, como decimos en Venezuela, pasado ya la tristeza por la derrota, lo que no dejaban de decir era la forma física que tenía Cristiane, la forma en que chocaba Formiga, la forma en que movían la pelota de un lado a otro esas jugadoras. Cree que, obviamente, es una final de 2014, ya han pasado bastantes años, pero cree que en algún punto de su gestión se pueda nivelar porque hay una gran diferencia, y usted lo comentaba en la entrevista, entre europea, suramericana, por su estilo, por su cultura y etcétera. Pero cree que puede nivelar un poco esa brecha. Mira, nosotros estamos trabajando en eso. Eso es algo que es una carencia que hemos notado primer módulo con la profesora Estrella, y la mayoría ahora mismo están entrenando 2 veces al día, casi todas van al gimnasio para ponerse fuerte, porque hemos visto que el primer módulo que estuvieron en Roma, alguna tenía algún kilo más, alguna que veías que no era atleta. Y nosotros estamos buscando atletas. Nosotros estamos mirando, por ejemplo, el caso de Angulo, que tiene, la defensa tiene que ser alta, mínimo 1,70. Yo no puedo jugar con jugadoras que no porque son malas, ¿entiendes? Pero si queremos llegar a un nivel alto, como estás diciendo tú, como en Brasil, Estados Unidos, a nivel físico tiene que dar mucho más. Yo tuve la suerte de jugar contra Cristiane en Rusia. Yo cuando me iba a chocar con ella me caía, porque ella eres un armario. Es un armario, en serio. Es así. Sí. Yo soy pequeñita, pero sí, bueno. Incluso yo pude pararme en el lado antes del partido y era más alta que yo y tenía unos... Sí. Yo prefería jugar contra Marta, ¿sabes? Por lo menos estamos más habilidosa, ahí. claro, más habilidosa, sí. Menos de choque. La otra tenía potencia, sí. Bueno. Nada, pero realmente todas las jugadoras, me contenta mucho que las jugadoras mismas están pidiendo mucho más para ser profesional, mucho más para mejorar su estado físico, porque se están dando cuenta que por cómo estaban, no se podía llegar a ningún lado.
Claro. Profe, Una más, profe, una más, agradeciéndole. José, Kevin. Sí, No sé si se yo pongan de tengo acuerdo. una, sí. Bueno, una Sí, cada uno y cerramos. Vale. Sí, tranquilo, que Bueno, tengo que ir al profe. gimnasio, me tengo que poner fuerte yo también. Profe, Excelente, excelente. mi última y agradeciéndole ya de antemano el tiempo que nos ha dedicado. Eh, Básicamente nos contestó hace rato que le gusta mucho cómo juega Guardiola y que tiene la escuela española, el profe Vincenzo tiene la escuela italiana, o sea, hablamos de escuela europea. Sin embargo, no sé, me surge de momento Estados Unidos como la mayor potencia, ¿no? Eh, ¿A usted cómo realmente le gustaría, sí, cómo realmente le gustaría que jugara la selección de Venezuela? ¿Cuál es su modelo a seguir? ¿Estados Unidos, Suecia, por ejemplo, o Suiza, Japón, recuerdo a Sawa, Sí. en aquellos momentos? ¿Cómo le gustaría que jugara la selección? ¿Cuál es su modelo a seguir con respecto a lo que le digo? No, yo creo que con lo que nosotras queremos es que quiero que la gente que nos ve dice, este es el equipo de la profesora Conti, porque vamos a dar nuestro modelo de juego, no vamos a seguir un modelo de juego de los demás. Sobre todo porque tenemos la capacidad para enseñar nuestra manera de jugar. Y lo único que nosotras ahora mismo estamos pidiendo es tener equilibrio, porque no teníamos equilibrio entre líneas. Estamos ya poniendo un poco de orden, pero jugaremos para que en el mundo se reconozca nuestra manera de jugar. Así juega Venezuela, que hay un timbre, Bueno, un sello, exacto. un Excelente. Sí, sello, perdón. profe, no, no es lo mismo. Timbre y sello es lo mismo. Ah, Cuando habla de vale. pasaporte, por ejemplo, timbre y sello es lo mismo. Ah, vale. Profe, Claro. la profesionalización del fútbol femenino, la última y agradeciéndole todo el tiempo que nos ha brindado acá en Bar TV. ¿Siente que se ha profesionalizado en demasía el fútbol femenino o que le falta? Yo le pregunto porque, por ejemplo, yo me encuentro en Argentina y el fútbol femenino ha crecido muchísimo en cuanto a la organización y a la profesionalización. Pero en el mundo como tal, ¿cree que le está faltando algo todavía para que crezca mucho más el fútbol femenino? Sí, sí. Mira, voy a dar una ponencia a final de junio de eso, el camino para la profesionalidad del fútbol femenino. Así que me lo tienes ahí, lo sabía. Nos invita y quiero Sí, Sí, estar. sí, sí, sí. queremos estar, queremos estar. Vale, vale, luego le enviaré la invitación. No, creo que falta todavía mucho, no un poco, mucho, porque tú imagínate que el Rayo Vallecano, que es un equipo de primera española, entrena a las 8 de la noche. Cuando la cancha está libre. Cuando El la cancha último está turno. libre, el último turno, pero no tienes que pensar eso, tú tienes que pensar una jugadora que cobra 600, 700 euros al mes en Europa, tiene que ir a trabajar 8 horas. Claro. Entonces después 8 horas, cansada, tiene que llegar al entrenamiento, tiene que entrenar, acaba a las 10, el tiempo que se ducha, estamos hablando que ya son las 11. Tiene que ir a casa, cenar, no va a digerir bien porque tiene que dormir, el día siguiente tiene que empezar a las 6:30. Entonces, un equipo en primera española todavía tiene estos problemas que son muy graves. Claro. Yo no sé si a ustedes les causó el mismo impacto que a mí, pero dijo 600, 700 euros mensuales. No, Y de repente me llegaron, no sé, Neymar que cobra 220 millones ¿sabes? Eso es, ¿no? eso es. Pero ahora creo que hay un salario mínimo que tienen que cobrar que será 1.200, 1.300 euros. Pero estamos hablando de Europa, donde tú con 1.200 euros Claro. te tienes que comprar la comida porque te pagan el piso y puede ser que te vas al restaurante una vez al mes o 2 veces al mes porque ya te tiene que gastar otros 50 euros más. Y es todo muy difícil. Imaginaros que está empezando la liga italiana masculina, la liga española, y el femenino está todo bloqueado. ¿Por qué? Porque no tenían el dinero para hacer exámenes, la prueba de COVID. Entonces,
de qué estamos hablando. Sí, sí, Claro. hay digamos, una Sí, brecha tiene ahí que mucho margen, sí. Muchísimo. no debería ser y Muchísimo. que, bueno, Estamos esperemos. mejorando, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí, no, y el Estamos apoyo de FIFA ha mejorando. sido clave. Por ejemplo, en el último mundial, el apoyo Sí. económico de FIFA lo hizo muy importante, el mundial femenino, Sí, la sí, difusión, seguro. la transmisión mundial. Pero sí, por ejemplo, hay clubes todavía en el continente que nada más un equipo, hay 6 o 7 jugadoras con contrato y las demás no tienen contrato y forman parte de un equipo profesional. Eso es inentendible, pero se sabe también que está en pleno desarrollo el fútbol femenino y gracias también a la gestión de FIFA que apostó a la masificación, pero no es de la noche a la mañana, cuesta, se sabe que cuesta, pero Claro. sí, muy buena su respuesta porque es clave que siga creciendo y que falta todavía. Sí, falta mucho. Bueno, profe, bueno, agradecido, profesor Vincenzo, profesora Pamela, por estos minutos que nos regalaron acá en Bar TV Podcast. De verdad que muchas gracias. También a Joana, la prensa de la federación que nos hizo el puente con la profesora. Nuestras gracias para con ella porque fue pieza clave para que se hiciera posible esta entrevista. Y bueno, nada, llegamos al final de Bar TV Podcast. José, Kevin, no quiero irme sin antes recordarles que nos sigan a través de las redes sociales, @bartv_podcast, que se unan, se suscriban al canal de YouTube, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y nada, un placer, profesora Pamela, profesor Vincenzo, Forza Milan. Estamos mal en estos Ala, momentos. Mira, ni te saludo, ni te saludo. Estamos mal en estos momentos, pero seguimos siendo el club más grande de Italia. Y por último, saludos a nuestros aliados de Cámbialo Ya. Cámbialo Ya, Simplifica seguro. tu mundo. Sí, ¿verdad que sí? Tomate, Bueno. ya va Tomate Studio Lab también, a Jerry. Jerry y a Axel también. Un abrazo. Esta Profe, es su casa, Bueno, un esta es su abrazo casa, y profe. muchísimas Acá gracias. bienvenida siempre. Muchísimas gracias de corazón. Bar TV Podcast fue presentado por Cámbialo Ya, simplifica tu mundo.